Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Paz Lambrecht, soy abogada y empleada judicial en la primera circunscripción judicial. La idea es que en estos próximos videos podamos abordar el módulo 5, que tiene que ver con perspectiva de género. En este primer encuentro vamos a hacer una aproximación a la parte conceptual, que está indicada como lectura obligatoria, a partir del glosario de género del Poder Judicial. Un poco poder definir este marco conceptual nos va a servir para el resto de los encuentros, cuando específicamente veamos en el encuentro 2 el marco normativo y violencias contra las mujeres, y en el encuentro 3 el marco normativo de protección del colectivo LGBTIQ+, para poder entender cuál es la fundamentación y sobre todo cuál es el objeto de protección de los distintos marcos normativos y encuadrarlo en una raíz histórica y sociocultural. Bueno, como para comenzar, vamos a partir de la definición de sistema patriarcal o patriarcado, entendiendo que este es un sistema social, económico, cultural, que se basa específicamente en la apropiación, concentración y monopolización del poder por parte de los varones y, por ende, hay una subordinación de las mujeres y otros grupos. Acá es importante hacer una aclaración respecto de cuando hablamos de los varones. No son todos los varones, sino que se incluye a un varón que está por demás delimitado, que tiene ciertas características y que en principio va a estar representado por el varón blanco, heterosexual, clase media, formado, urbanizado. Y por ende este sistema patriarcal también va a ejercer ciertas subordinaciones, discriminaciones y violencias contra el resto de los varones que no se encuadran dentro de este parámetro hegemónico de la masculinidad. Este concepto también nos sirve para analizar lo que tiene que ver con androcentrismo o perspectiva androcéntrica, porque entre los dos hay una relación género-especie o están intrínsecamente vinculados, porque el androcentrismo lo que nos viene a querer explicar es que la sociedad, el sistema jurídico, cultural, social, tiene como centro y va a transparentar todos los intereses de los varones dominantes. Entonces, cuando hablamos de un sistema patriarcal, directamente estamos hablando de que hay una perspectiva también androcéntrica, es decir, que solamente va a transparentar los intereses de los varones y las experiencias de los varones, y a partir de eso se genera un silenciamiento y también una invisibilización de las necesidades del resto de los grupos, donde podemos encontrar las mujeres, el colectivo de la diversidad y los varones que se encuentran por fuera de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, esta perspectiva, la perspectiva androcéntrica, también lo que nos va a permitir comenzar a analizar son las discriminaciones específicas que se dan en razón del género y por ende un montón de violencias o microviolencias que vamos a ir analizando en los próximos videos cuando veamos los marcos normativos específicos, que es lo que básicamente la normativa ha intentado si se quiere, eliminar o erradicar. Bueno, ahora bien, un poco como para ir pensando a medida que avanzamos en los conceptos, es importante entender cuál va a ser el impacto que el sistema patriarcal, la perspectiva androcéntrica, tiene en nuestra realidad social y pensar que a partir de esto hay un montón de prácticas sociales, jurídicas, digamos, y si se quiere, absolutamente internalizadas en las personas, que van a tener un impacto directo en la vida y en el ejercicio de los derechos de los grupos que venimos mencionando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ciclos de violencia, cuando hablamos de las desigualdades estructurales en razón del género, es importante tener presente que estos conceptos nos sirven como un paraguas para poder entender de dónde surgen y cuál es en realidad su esencia. Ahora bien, es importante, digamos, ya habiendo arrancado a identificar algunos aspectos de este sistema patriarcal y de esta perspectiva androcéntrica, tener claro que esto también nos va a requerir
analizar otros conceptos, ¿no? Y acá, en primer lugar, me gustaría que podamos hacer una identificación de lo que va a implicar sexo, género, identidad de género, poder diferenciarlos y entender cuál es el alcance de cada uno de ellos, sobre todo para que cuando vayamos a analizar las normas entendamos cuál es la perspectiva que se intenta proteger. Por un lado, cuando hablamos de sexo, estamos queriendo hacer referencia a todas las características biológicas que diferencian a las personas, digamos en este caso a varones y a mujeres, que esto tiene que ver con un componente anatómico, hormonal, que está dado básicamente por el sexo con el que se nace, pero se diferencia de género en el hecho de que el género es una construcción social que tiene que ver con todos los roles y comportamientos que van a interferir en los procesos de sociabilización, sobre todo en los procesos de sociabilización primaria, y que definen básicamente qué es lo que implica ser varón y ser mujer en una sociedad determinada, en un periodo y en un momento histórico determinado, ¿no? Entonces, esta gran diferenciación, y es uno de los aportes más fundamentales de las teorías de género, las teorías críticas del derecho, nos sirven para identificar aquello que es intrínseco de la persona, que tiene que ver con el sexo, de aquello que surge a partir de las construcciones sociales, a partir de los procesos de sociabilización, a partir de la vida en sociedad. Entonces, a partir de este entendimiento de lo que implica el género, podemos decir o podemos intentar analizar la categoría de identidad de género. Bueno, el concepto de identidad de género nos invita a pensar que la identidad, es decir, la percepción interna y que cada persona tiene de sí misma en relación a ese género, ¿no? A cómo se identifica ser varón o ser mujer en una sociedad determinada, puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que una persona que anatómicamente, biológicamente, sea mujer o varón, puede no sentirse identificado con ese género y por lo tanto tenga una identidad de género diferencial, es decir, que está por fuera de ese binomio varón-mujer. Y que si nosotros, digamos, me voy a adelantar a lo que vamos a ver en los próximos encuentros, pero nuestro marco normativo protege específicamente el derecho a una identidad de género libre y autopercibida, es decir, que cada persona puede identificarse con la identidad de género y que eso tiene que ser respetado. Ahora bien, una diferencia importante tiene que ver entre identidad de género y orientación sexual. Cuando hablamos sobre orientación sexual, en realidad lo que estamos haciendo referencia tiene que ver con la atracción emocional, romántica y sexual que una persona puede sentir en relación a las demás y que esto puede ser que suceda respecto de personas del mismo género o de otros géneros, ¿no? Y acá tenemos el gran abanico de las personas gays, lesbianas, bisexuales y demás. Ahora, analizado el marco conceptual, específicamente con lo que tiene que ver cómo se construyen las identidades, la identidad de género y a su vez qué implica el concepto de género en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado, que también nos va a permitir hacer una valoración sobre el sistema patriarcal o la sociedad patriarcal que en un momento determinado se constituye, vamos a tener manifestaciones de desigualdad y violencias por razones de género. Estas desigualdades, si nosotros analizamos históricamente, vamos a ver que no siempre fueron iguales ni tuvieron la misma intensidad. Hubieron momentos donde la desigualdad fue específicamente formal, es decir, que las mujeres o los grupos del colectivo LGBT no estaban incluidas en los marcos normativos, que no es la situación en la que estamos hoy. Hoy la desigualdad no es formal, sino que las personas están incluidas y sus derechos están reconocidos en una norma, pero se generan distintas situaciones de desigualdad material porque no logran efectivizar o garantizar sus derechos. Entonces, vamos a analizar especialmente lo que tenga que ver con desigualdades de género a partir de un marco normativo específico y a su vez el de violencias por razones de género, que son como dos, si se quiere, dos problemáticas
que hacen básicamente la necesidad de que se generen marcos regulatorios respecto de esto. Ahora, un concepto que nos va a permitir entender por qué es necesario generar marcos jurídicos específicos tanto para las mujeres como para las personas del colectivo LGBT, tiene que ver con el concepto de desigualdad estructural. Este concepto lo que nos permite analizar es que las condiciones de mayor desigualdad en las que se encuentran ciertos grupos, en este caso las mujeres, por ejemplo, tiene que ver con condiciones históricas, culturales, sociales fuertemente arraigadas y que no se trata de casos aislados o individuales, sino que responden a todo un patrón de conducta y que nosotros podemos analizar a través de, si nosotros hacemos un análisis sociocultural, podemos analizar cómo esas desigualdades, esas discriminaciones van permeando toda la vida de la persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar específicamente las condiciones de desigualdad de las mujeres, vamos a ver que se dan en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito doméstico, sino que también se dan en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito, si se quiere, social en su totalidad. Esta desigualdad estructural es importante que nosotros la contextualicemos y la analicemos a partir de otra categoría analítica, que es la categoría de interseccionalidad. Cuando nosotros hablamos de interseccionalidad, es una categoría que nos permite analizar en situaciones concretas las múltiples formas de discriminación que atraviesan a una persona. Es decir, más allá de que haya una discriminación por su condición de género, en este caso puede ser por su condición de ser mujer, también se van a ir intersectando otras formas de discriminación que agravan esa condición de mayor desigualdad, que puede ser por la raza, la clase, la etnia, el analfabetismo, la situación de migrante, el contexto de encierro. Bueno, hay un montón de situaciones que se pueden llegar a analizar y nos permite ir haciendo un análisis subjetivo de esa persona y de las condiciones en que esa persona se encuentra para poder analizar toda la trama de discriminaciones que la atraviesan, ¿no? A partir de esto es importante hacer un análisis que después nos va a servir para analizar el marco jurídico específico, que tiene que ver con las violencias por razones de género. Acá quiero hacer una aclaración, que cuando nosotros hablamos por violencias por razones de género, hacemos referencias a dos tipos de violencias específicas. Por un lado, las violencias que sufren las mujeres y por otro lado, las violencias que sufren el colectivo LGBTIQ+. Decimos que son específicas porque los motivos y, si se quiere, la naturaleza de cada una de esas violencias responden a distintos patrones, a distintos mandatos de género y tienen como distintas formas de acontecer también en la vida de las personas. Después vamos a volver sobre las definiciones específicas de violencia contra las mujeres y violencia por razones de género, pero en un primer pantallazo me parece importante que tengan presente esto, que son violencias diferentes, y por eso a partir de esa diferenciación es que dividimos por un lado el marco jurídico específico de las mujeres y por otro lado el marco jurídico específico del colectivo LGBTIQ+. Uno de los temas también que estaban dentro de las definiciones, digamos, dentro de las conceptualizaciones que tenían para esta parte, está dado por femicidios, travesticidios y transfemicidios. En líneas generales, aunque después vamos a volver específicamente sobre travesticidios y transfemicidios en el tercer encuentro y femicidios en el segundo, es importante que tengan presente que son las expresiones más extremas de violencia de género y son las que han demandado a lo largo de los últimos años mayor esfuerzo por parte de los sistemas judiciales para poder brindar respuestas acordes a este tipo de violencia que, digamos, es la forma más cruenta en que se va a manifestar la violencia contra las mujeres. Hasta acá abordamos el marco conceptual específico del módulo 5 sobre perspectiva de género. Espero haber sido clara. Bueno, en esta segunda parte vamos a abordar específicamente el marco normativo específico de derechos de las mujeres. En principio
tenemos ya delimitados 4 instrumentos. Por un lado, 2 instrumentos internacionales. Uno es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es en el marco de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Después la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es en el marco de la Organización de Estados Americanos. Y por último, 2 leyes nacionales. Una es la 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y la ley número 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, vamos a arrancar por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida también como CEDAW, que es un tratado internacional conocido como la Constitución de los Derechos de las Mujeres o la Piedra Angular de los Derechos de las Mujeres, que promueve en principio la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres en todo el mundo. Este tratado fue adoptado en el año 1979, principalmente ha sido ratificado por 189 países y, como un poco les venía anticipando, tiene como principal objeto el de garantizar los derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación. Bueno, esta convención fue adoptada en el marco de la ONU en el año 1979 y ha sido ratificada por 189 países. Tiene como principal objetivo la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, la esfera social, económica, política, cultural, jurídica, y promover, por ende, la igualdad y la igualdad de acceso a los derechos y ejercicio de los derechos. El artículo 1 de la Convención nos va a traer una definición de lo que implica para este tratado, en el marco de este tratado, lo que es la discriminación contra la mujer, entendiendo que va a ser toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, ¿no? El artículo es un poco más largo, pero nos vamos a quedar específicamente con la definición de la primera parte para después poder analizar cuáles son los derechos reconocidos y teniendo como principal reconocimiento el derecho a no ser discriminadas por la condición de mujer. A su vez, CEDAW reconoce un montón de otros derechos fundamentales, como el de igualdad ante la ley, el acceso a la educación, la salud, el empleo, la protección contra la violencia y explotación. Si bien en el texto del tratado no se reconoce específicamente la violencia contra las mujeres, después vamos a ver que a lo largo de los años las interpretaciones sobre este tratado han hecho especial hincapié en lo que tiene que ver con violencia. Si bien violencia lo vamos a retomar a partir de la Convención de Belén do Pará, es importante que tengan presente esto último que les digo. A partir de este marco se crea una base jurídica de protección de los derechos de las mujeres que ustedes los van a poder encontrar en el artículo 10 y subsiguientes de la Convención. Ahora, un punto importante que sí nos interesa y es importante que ustedes lo lean y lo repasen, tiene que ver con las obligaciones que este tratado genera en los estados parte, ¿no? Por un lado, es la obligación de eliminar la discriminación en sus leyes, políticas y prácticas. Por otro lado, promover la igualdad real entre las mujeres y los hombres o las mujeres y los varones. Cuando hablamos de igualdad real, estamos haciendo referencia a la posibilidad de materializar esos derechos más allá de la igualdad formal o el reconocimiento en la norma. Por otro lado, está la obligación de establecer tribunales y mecanismos para proteger los derechos de las mujeres y el de modificar todos los patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad de género. Cuando hablamos de patrones socioculturales, por ahí volvemos a la primera parte, a la parte conceptual, cuando analizamos específicamente lo que tiene que ver con patriarcado, androcentrismo y género, y cómo los procesos de sociabilización, los procesos, digamos, de sociabilización patriarcal, generan mandatos y estereotipos respecto de las conductas y de lo que se espera de una mujer o de un varón en una sociedad determinada. Entonces,
Estas obligaciones o este marco jurídico son los que han generado las mayores obligaciones en los estados y que después vamos a ver cómo impacta en, por ejemplo, nuestro marco jurídico interno en las distintas leyes, como por ejemplo la 26485. Bueno, un poco para cerrar lo que tiene que ver específicamente con la CEDAW o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es importante decir que este marco jurídico ha permitido una modificación de las políticas de igualdad y género y las leyes en nuestro país, en todos los países, pero específicamente el nuestro, y que su implementación ha llevado a mejoras en el acceso a la educación, el servicio de salud, en el acceso a la justicia, en a su vez las condiciones en que las mujeres ejercen sus derechos dentro de las propias familias, por ejemplo, lo que tiene que ver con el matrimonio, el cuidado de los hijos, y esto ha generado un marco jurídico que permite a las mujeres no solamente ejercer sus derechos, sino exigirlos ante los distintos sistemas jurídicos. Bueno, un punto importante de diferenciación entre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Belén do Pará, está dado en que la CEDAW reconoce o tiene como principal objeto el de reconocer el derecho a la no discriminación de la mujer por su condición de género, y Belén do Pará lo que va a reconocer es el derecho a una vida libre de violencias por razones de género. Bueno, los principios fundamentales de la Convención de Belén do Pará comparten básicamente los mismos fundamentos que la Convención de CEDAW, pero la diferencia fundamental va a estar dada en que reconoce explícitamente el derecho a una vida libre de violencias por razones de género, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el artículo 3. Y el artículo 1 nos va a brindar una definición de lo que para esta convención se va a entender por violencia contra la mujer, entendiendo que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición que nos trae Belén do Pará es importante poder analizarla conjuntamente con el artículo 6, que es el que nos reconoce que el derecho a una vida libre de violencias va a incluir, además, el derecho de las mujeres a ser libres de todo tipo de discriminación y, a su vez, de ser educadas libres de patrones estereotipados y comportamientos basados en mandatos de género, ¿no? Esto un poco lo veníamos viendo en la primera parte con lo que tiene que ver con patriarcado, androcentrismo y género. Nuevamente comparten ese mismo marco conceptual ambas convenciones, pero la diferencia sustancial va a estar dada específicamente que una reconoce el derecho a la igualdad y una reconoce el derecho a la no discriminación y la otra va a reconocer el derecho a una vida libre de violencias. Ahora bien, el artículo 2 nos va a decir que la violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual y psicológica, y acá nos da en los 3 incisos una descripción de qué ámbitos, ¿no? Esta violencia se puede identificar. Por un lado, en el ámbito doméstico, la familia, cualquiera sea la relación interpersonal que la mujer tenga con la persona que la haya agredido o violentado. Por otro lado, la que se dé en el ámbito de la comunidad o en el ámbito social, y por otro lado, la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Asimismo, y en la misma línea, en el artículo 7 se van a incluir cuáles son las obligaciones del Estado. En este caso vamos a ver, digamos, por la descripción del artículo, de que son varios enunciados las obligaciones que recaen sobre el Estado, pero en principio vamos a enunciar algunas para poder identificarlas, que tiene que ver con el inciso A, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; el B, que es el de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto tiene una importancia trascendental si nosotros lo pensamos desde nuestras prácticas dentro del Poder Judicial, sobre todo si lo analizamos con el inciso D, que específicamente lo que reconoce es el deber de los estados de adoptar medidas jurídicas
que tiendan a revertir esa situación, pero también a trabajar con los agresores para que se abstengan de hostigar, amenazar, amedrentar, dañar o poner en riesgo la vida de la mujer. Después, a lo largo del artículo, vamos a ver que se reconocen obligaciones respecto a los procedimientos legales justos, el acceso a la justicia y las modificaciones legislativas para que todas las leyes reconozcan este derecho a una vida libre de violencia. Específicamente sobre lo que tiene que ver con las modificaciones legislativas, un punto importante es que la propia Convención establece la obligación de los Estados de crear leyes adecuadas y efectivas que tiendan a garantizar sanciones para las personas que ejercen violencia. Esto va a incluir, más allá de los procedimientos que puedan terminar con una pena privativa de libertad, sino también medidas de reparación para las víctimas. Hasta acá, este marco jurídico, la Convención de Belén do Pará y CEDAW, son las convenciones internacionales en materia de derechos de las mujeres. Si bien es un marco jurídico mucho más complejo de lo que desarrollamos en el día de hoy, lo cierto es que este paraguas o este abanico nos permite poder identificar por qué dentro de nuestro marco jurídico interno se han receptado un montón de obligaciones, de medidas, de políticas legislativas, de política criminal, que tienden no solo a garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia, sino que encuentren en estos medios medidas reparatorias a la situación de violencia que han atravesado, sea que esa violencia se da en el ámbito doméstico o en el ámbito social a través de distintos tipos de violencia, como puede ser la violencia laboral y otros tipos de violencias que vamos a ver a partir de la Ley 26485. Bueno, la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales es una ley del año 2009 y fue la forma en que nuestra legislación interna se adaptó a los principios y obligaciones establecidos en la Convención de Belén do Pará. Tiene como principal objeto el de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y se enfoca desde una perspectiva de abordaje integral de las mujeres, que tiene como principal objeto además el de implementar políticas públicas en todos los ámbitos y de generar transformaciones socioculturales respecto de la forma en que las mujeres son no solo tratadas, sino en que la violencia se manifiesta, ¿no?, socioculturalmente. Ahora bien, en el artículo 2, que es el artículo que define el objeto de esta ley, vamos a ver que hay una serie de incisos. En el inciso A, como el principal objeto es el de la eliminación de la discriminación, que es un poco el objeto específico de la CEDAW. En el inciso B es el de reconocer el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y a partir del inciso C vamos a ver que se empiezan a establecer algunas obligaciones, por ejemplo, el de reconocer cuáles condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. También va a reconocer el acceso a la justicia, la importancia de reconocer el acceso a la justicia de las mujeres y de una asistencia integral. El artículo 4 de la ley nos trae una definición de lo que se va a entender por violencia de género, entendiendo que esto incluye toda conducta por acción u omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y participación política, como así también su seguridad personal, y reconoce específicamente que quedan comprendidas las perpetradas por el Estado y sus agentes. Si analizamos comparativamente la definición que nos trae la Ley 26485 a la definición que nos daba la Convención de Belén do Pará, vemos que esta definición es mucho más amplia, más completa, y que nos sirve también para pensar no solamente la violencia, sino también lo que vamos a encontrar posteriormente en el artículo 5 y en el artículo 6, que tiene que ver con los tipos de violencias contra las mujeres,
El artículo 5 de la ley nos va a establecer cuáles son los tipos de violencia, es decir, la forma en que esa violencia se manifiesta contra las mujeres, entendiendo que puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica o política. Y en el artículo 6 lo que nos va a definir es cuáles son los ámbitos en que esa violencia se va a producir, ¿no? Haciendo una diferenciación entre tipos y ámbitos. Por un lado, el tipo tiene que ver con las formas en que la violencia se ejerce y el ámbito en donde se produce. Entendiendo que los ámbitos pueden ser la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva, mediática, digital, pública, política y en espacio público. En grandes rasgos, lo que nos viene a traer la Ley 26485 es un marco de protección contra la violencia de las mujeres, que nos establece no solamente los tipos y los ámbitos donde esta violencia se puede materializar, sino también una definición y una serie de obligaciones de los estados. Bueno, y por último, respecto al marco jurídico específico de derechos de las mujeres, tenemos la Ley 27610, también conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue sancionada en Argentina el 30 de diciembre del año 2020, y tiene como principal objeto reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En Argentina es hasta la semana 14. Nosotros teníamos un sistema anterior a la sanción de esta ley donde se reconocía el derecho a la interrupción legal del embarazo por causales. Lo que viene esta ley es a reconocer el aborto voluntario hasta la semana 14 y posterior a la semana 14 es un sistema por causales igual al sistema anterior. En relación a esto, el artículo 4 va a reconocer el derecho a la interrupción voluntaria hasta la semana 14 y lo que nos va a decir es que fuera de ese plazo van a haber solo dos causales por las cuales la persona pueda solicitar la interrupción del embarazo, que es por un lado si el embarazo proviene o es resultado de una violación o un atentado a la integridad sexual, y en un segundo apartado es si estuviese en peligro la vida o la salud de la persona gestante. El artículo 2 de la ley nos va a reconocer cuáles son todos los derechos que tienen las personas con capacidad de gestar al momento de querer efectivizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado, que específicamente tiene que ver con el reconocimiento de la práctica, es decir, que hasta la semana 14 se le garantice la posibilidad de acceder, y por otro lado, el de requerir requerir información previa al aborto y posterior al aborto, tanto en sistemas de salud públicos como privados. Y a su vez hace principal hincapié en lo que tiene que ver con la prevención de los embarazos mediante la información adecuada, previa, la educación sexual integral y el acceso a los métodos anticonceptivos. A su vez, el artículo 5 va a establecer todos los derechos en relación a la atención en los centros de salud. Los artículos tienen un alto grado de detalle, pero lo más importante es reconocer que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a un trato digno, a la privacidad, a la confidencialidad, a la autonomía sobre su voluntad, es decir, que no se intente revertir esa decisión que ya han tomado, al acceso a la información y a la calidad. En atención al marco jurídico específico de los derechos de las mujeres, esto es a grandes rasgos lo que conforma parte del temario y espero que les haya servido. Ahora, para ir específicamente, digamos, en el módulo anterior vimos que hay discriminaciones por razones de género que afectan específicamente a las mujeres y que por eso tenemos un marco normativo específico que reconoce tipos y ámbitos de violencia y así formas de discriminación. Lo mismo pasa con el colectivo LGBT y son discriminaciones específicas, violencias específicas por la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a ver un marco normativo específico que está conformado por la Ley 26743 de identidad de género y los principios de Yogyakarta. Sí me parece importante decir que nuestro país además tiene un marco jurídico un poco más complejo, integrado por una ley que no está dentro del módulo 5, pero que sí es importante referir, que es la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2010,
y todos los derechos que se han consagrado a partir de esta conjunción de normas que están integrados por la Ley de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, que se llevan solamente 2 años. Sin perjuicio de eso, como el material obligatorio solamente, solamente refiere a la Ley de Identidad de Género, vamos a referir a esta norma, pero sí es importante saber que es un marco jurídico un poco más complejo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de discriminaciones, digamos en la primera parte, cuando referimos a los conceptos, hicimos referencia a que estamos insertos en un sistema patriarcal, que ese sistema patriarcal además tiene una serie de consecuencias directas en la vida de las personas, tanto de las mujeres como el colectivo LGBTIQ+, como los varones que se apartan de los patrones hegemónicos, y que hay un montón de patrones y mandatos y estereotipos de géneros que afectan y impactan directamente en los haceres y quehaceres de las personas y en la forma en que viven sus vidas. Ahora bien, vamos a tener dentro de este impacto que tiene el patriarcado en la vida de la sociedad, algunas conductas que van a ser especialmente discriminatorias o van a transgredir el principio o el derecho de igualdad. ¿Cuándo vamos a decir que una conducta es discriminatoria? Cuando hay un trato desigual o arbitrario que en este caso va a ser específicamente por la orientación sexual o la identidad de género. Cuando vimos el marco jurídico específico de CEDAW, por ejemplo, vimos que este trato discriminatorio estaba dado específicamente por la condición de mujer. Bueno, en este caso vemos que la discriminación es diferente y por ende las formas en que esta discriminación se manifiesta y la violencia específicamente, como también hicimos referencia a lo que tiene que ver específicamente con transfemicidios o travesticidios, tiene una naturaleza específica y a su vez un impacto diferente en la forma en la que se manifiesta. Entonces, un poco para referir a este tipo específico de discriminación que está dado por la orientación sexual o la identidad de género, vamos a comenzar a hablar sobre los principios de Yogyakarta, que son una serie de principios en el marco de la Organización de Naciones Unidas del año 2006, que van a hacer una serie de recomendaciones respecto de las políticas públicas y de legislación que los estados debieran tener en cuenta al momento de pensar sus legislaciones, ¿no? Y van a hacer especial hincapié en estos 2 tipos de discriminación, la orientación sexual y la identidad de género. Un aspecto importante que nos van a traer los principios de Yogyakarta en el preámbulo es brindarnos una definición sobre lo que se va a entender por orientación sexual e identidad de género, que después nos va a servir para poder analizar el marco jurídico específico de la Ley de Identidad de Género. Si bien lo vimos en la primera parte, orientación sexual va a referir a la capacidad que cada persona tiene de sentir atracción emocional, sexual, efectiva de personas de un género diferente al suyo, y el concepto de identidad de género lo que nos va a referir es a cómo cada persona vive o vivencia interna e individualmente el género que considera que le es propio, independientemente si le es el sexo, si se corresponde con el sexo asignado al nacer o no. Un poco sobre esto vamos a volver cuando veamos específicamente la Ley de Identidad de Género, porque hay varias aclaraciones que vamos a hacer dentro de la ley respecto de cómo se va a entender este concepto de identidad de género. Un aspecto importante que vamos a poder identificar en los principios, si bien están muy detallados y establecen un montón de lineamientos respecto de lo que el Estado tiene que entender, de cómo se va a garantizar cada uno de estos derechos, lo importante es saber que el objeto específico va a estar orientado a reconocer el derecho a la orientación sexual y la identidad de género, y que a partir de esto se van a hacer un montón de precisiones respecto de las obligaciones de los estados y cómo se tienen que adaptar los marcos normativos y procedimentales administrativos para que no se estén vulnerando o transgrediendo estos derechos. En principio podemos enumerar o agruparlos y decir que se reconoce en primer lugar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto vamos
a retomar un poco lo que mencionamos para la no discriminación contra las mujeres, y específicamente se va a centrar en lo que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género y la protección contra la discriminación. Por otro lado, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. En este punto los principios van a hacer hincapié específicamente en las discriminaciones y las violencias que sufren las personas a partir de exteriorizar su orientación sexual o su identidad de género, y sobre esto se dan lineamientos específicos. Lo mismo que el reconocimiento legal de la identidad. Esto, si lo analizamos, por ejemplo, desde nuestro marco normativo, podemos ver que el derecho que se intenta reconocer es que cada persona pueda vivir su identidad de género y a partir de eso modificar su nombre y género, y que eso sea reconocido por el Estado. El derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la asociación, de acceso a la justicia, que tiene que ver en principio cómo las personas del colectivo LGBTIQ+ acceden no solamente a los procedimientos, a los procedimientos judiciales y de qué recursos legales disponen, sino también en la sede administrativa, y siempre se va a atender a que la protección judicial a la que accedan sea efectiva y les permita, a partir de eso, efectivizar sus derechos. También van a haber una serie de principios relacionados a los derechos de educación, salud y trabajo. En este punto, los principios van a reconocer que hay una desigualdad estructural a la que las personas del colectivo LGBTIQ+ están expuestas, y también a condiciones de segregación, exclusión y discriminación específicas. Entonces, sobre estos puntos se van a hacer especial énfasis en que los estados tienen que revertir las condiciones de desigualdad estructural, y para eso generar marcos normativos de mayor protección que tiendan a garantizar estos derechos. Y por último, podemos decir como punto de análisis la protección frente a los abusos. En este caso se va a reconocer que hay una violencia, una persecución y una discriminación que es específica de este grupo, y que a su vez tienden en muchos casos a ser objeto de malos tratos por parte del personal de seguridad o las fuerzas de seguridad, y sobre esto se va a hacer un especial tratamiento, o se va a poner especial énfasis en cómo se logra revertir estas condiciones de sometimiento. Uno de los puntos más importantes que tienen los principios de Yogyakarta, que después los vamos a ver cuando veamos la ley de identidad de género, están dados en el impacto que han tenido en las políticas públicas, y a su vez en generar esta obligación en los estados de que tienen que incorporar una perspectiva de género y de sexualidad dentro de sus marcos normativos, y específicamente esta perspectiva de género tiene que estar acompañada de una perspectiva de interseccionalidad. Como vimos en la primera parte, cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de una categoría analítica, una forma de ver, una realidad social que intenta permear o reconocer que hay mandatos, estructuras sociales y estereotipos que condicionan la vida de las mujeres y otros grupos como el colectivo LGBT, y que se encuentran en un estado de subordinación frente a los varones. Entonces, la aplicación de la perspectiva de género nos va a permitir no solamente visibilizar esa situación de opresión, sino también dar respuestas que sean más acordes a los fines de garantizar condiciones de mayor igualdad en el acceso no solamente a la justicia, sino también al acceso de otros derechos. Bueno, específicamente sobre la ley 26743 de identidad de género, que es una ley sancionada en Argentina en el año 2012, por la cual se establece el marco legal de reconocimiento del derecho a la identidad de género en Argentina. El artículo 2 de nuestra ley nos va a traer una definición que está muy en consonancia con lo que veníamos viendo en la primera parte y también en los principios de Yogyakarta, pero un punto importante para hacer referencia está dado en un primer lugar en el reconocimiento de que este derecho a la identidad de género no necesariamente va a requerir una modificación o una transformación corporal o quirúrgica, sino que simplemente va a bastar con la identidad autopercibida. Y se va a incluir otras expresiones, digamos, de género, como es la vestimenta, el modo de hablar y los modales. A partir de esto,
vamos a ver que el objeto de protección, el principio clave de protección de esta ley, va a ser el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género y el respeto de esa identidad que puede o no, como ya mencioné, requerir a la persona un cambio, una transformación de su corporalidad, digamos. Esto rompe con una forma de ver la identidad de género que está dado en la exteriorización de esa identidad de género, y lo que va a requerir únicamente es que la persona identifique o haga saber a los organismos, tanto puede ser administrativos, en el caso del registro civil, o judiciales, si es que tiene que hacer alguna presentación, únicamente va a requerir que la persona manifieste cuál es su identidad de género autopercibida. Como también se hizo hincapié en los principios de Yogyakarta, nuestra ley va a reconocer que la identidad de género es un derecho fundamental y por lo tanto es una obligación de los estados reconocer que las personas puedan ejercerlo libremente. En este sentido, digamos, o en este marco, el artículo 1 de la ley va a reconocer que las personas tienen el derecho a la identidad de género en tres sentidos. Por un lado, a que se les reconozca la identidad de género, por otro lado, que puedan desarrollar libremente su identidad de género autopercibida, y en un tercer orden de ideas, a ser tratadas de acuerdo a esa identidad de género autopercibida, pero también a que se modifiquen los instrumentos que acreditan su identidad. Y en este punto, como vamos a ver más adelante, específicamente tenemos el caso del DNI o la partida de nacimiento, la partida registral. Sobre esto específicamente vamos a ver que el artículo 3 lo que va a referir es que toda persona tiene derecho a solicitar la rectificación registral del sexo, cambiar su nombre de pila e imagen cuando esto no coincida con su identidad de género autopercibida. Dentro de los requisitos que están en el artículo 4, vamos a ver que no se va a poder exigir, digamos, no se le va a poder exigir ningún tipo de trámite judicial o administrativo, solamente se requiere que tengan más de 18 años, que se presenten en el registro civil a los fines de hacer esta solicitud y que expresen cuál va a ser el nuevo nombre de pila que van a elegir para que se inscriba. En ninguno de los casos, y por ahí esto lo remarco porque era una práctica habitual antes de la ley, se va a poder requerir que se acredite la intervención quirúrgica o de reasignación genital, total o parcial, ni solicitar tratamientos hormonales en la modificación de esa identidad o esa expresión de género. Ahora bien, algunos puntos importantes para guiar la lectura de la ley. Tanto el artículo 9 como el 10 van a hablar de la confidencialidad, esto es, quiénes van a poder solicitar información. Esto del artículo 9 lo que va a decir es que solamente pueden solicitar información la persona que realiza el cambio registral o únicamente a través de una orden judicial. Por otro lado, el artículo 12 va a hablar del trato digno. Esto es algo a lo que también hicimos referencia cuando vimos la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Se va a insistir bastante que todos los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, tengan como pilar fundamental el respeto del trato digno y las condiciones, digamos, si se quiere, de protección a las personas, que brinden información completa, que esa información no esté sesgada, que las personas que trabajan en organismos judiciales o administrativos respeten y a su vez lo hagan libres de estereotipos de género. Por otro lado, el artículo 11 nos va a definir cuáles van a ser los procedimientos ante el sistema de salud y cómo las personas, en este caso las personas trans, van a solicitar modificaciones o acceso a tratamientos médicos. Y el artículo 5 y 6 específicamente nos van a hablar sobre cambios registrales en personas menores de edad y cuál es el procedimiento que las personas de edad tienen que hacer para lograr una modificación de su inscripción registral. En este caso,
El artículo 5 nos va a decir que tienen que concurrir acompañados de sus tutores legales y que no se les van a poder exigir más trámites que el de la manifestación de voluntad de sus tutores. Bueno, de esta forma terminamos el módulo 5. Espero que les haya servido, haber sido clara, y les deseo mucha suerte en los exámenes.